clase, ¿ya? Ya, chiquillos, hoy día vamos a terminar un tema que habíamos comenzado en la clase pasada, que es la última parte que nos quedaba, que tiene que ver con los derechos humanos y las instituciones que existen para resguardarlos, ya sea en el mundo, o sea, resguardarlo a nivel internacional, y también las instituciones que existen en Chile, ¿ya? Para resguardar, proteger los derechos humanos. Entonces, el objetivo dice analizar conceptos de derechos humanos, considerando características como su universalidad, indivisibilidad, interdependencia, imprescriptibilidad y la institucionalidad creada para resguardarlos a nivel nacional e internacional, reconociendo en este contexto los derechos vinculados a los grupos de especial protección, ¿ya? El objetivo de la clase entonces dice conocer y comprender conceptos de derechos humanos y las instituciones que existen en el mundo y Chile para resguardarlos, ¿ya? Lo primero, vamos a recordar que son garantías jurídicas, esto lo vimos en la clase pasada, que los derechos humanos son garantías jurídicas universales y que protegen a todos los individuos, ¿ya? Y según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, los derechos humanos son, comillas, derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. O sea, sin ninguna discriminación. Entonces dice, todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Y cierre de comillas. ¿Ya? Ahora, estos derechos están amparados en distintos tratados y en el derecho internacional, que exige a los estados respetar, promover y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Y además incorporar a su legislación, es decir, a las leyes de cada país, los principios necesarios para cumplir todos los tratados en materia de derechos humanos, ¿ya? Es decir, las Naciones Unidas reconoce estos derechos humanos sin discriminación alguna, son universales, son para todos, y además los países van firmando algunos pactos o tratados que tienen que ver con los derechos humanos a nivel internacional, y al firmarlos los países se ven obligados a respetarlos, a promoverlos y a garantizar estos derechos, incorporando a las leyes de los propias de cada país, incorporando la legislación internacional. ¿Ya? Ahora, recordemos las características de los derechos humanos. Primero, que son universales, ¿ya? Es decir, todas las personas detentan estos derechos, cualquiera sea la cultura o la sociedad en que vivan, son de todos. Son inalienables, ¿ya? O sea, son propios. No, uno no puede renunciar, no puede traspasar sus derechos a otra persona, no los puede vender. Y además, bien importante por parte del Estado, no pueden suprimirse nunca y solo pueden restringirse en situaciones específicas y de acuerdo con la ley, ¿ya? O sea, son propios de las personas, ¿ya? No se pueden renunciar, no se pueden traspasar, no se pueden vender, ¿ya? Son propios de cada uno, no se pueden renunciar a ellos. Y además, por parte del Estado, que un organismo superior no puede suprimirlos, solo puede restringirlos en situaciones específicas, ¿ya? Por ejemplo, como en la situación que nosotros estamos viviendo, donde hay un toque de queda y se restringe una libertad, pero solamente se restringe, no se suprime, ¿ya? O sea, no se acaba para siempre la libertad de circular, por ejemplo, en la noche, ¿ya? Y eso establecido también por la ley. Después, otras características son interdependientes e indivisibles, es decir, están interrelacionados, no se pueden dividir. Son todos igualmente importantes y son necesarios. Todos los derechos tienen el mismo estatus, la misma importancia. No se pueden jerarquizar, es decir, no hay uno más importante que otro, sino que todos son importantes. Y la negación de uno impide el disfrute de otro derecho. Las últimas características son inherentes al ser humano, son propios del ser humano, están radicados en la esencia misma de la persona.
son imprescriptibles, es decir, no prescriben, ¿ya? No tienen un vencimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, no pierden vigencia, eh, ni validez, ni acaban con el paso del tiempo. No tienen una fecha, por ejemplo, de vencimiento. Eso significa que son imprescriptibles, ¿ya? Ahora, ¿quiénes serían los grupos más vulnerables, los que están más expuestos a lo mejor a sufrir, digamos, estas no respeto a los derechos humanos? ¿Ya? Entonces, eh, los grupos que por los siguientes motivos se ven afectados. Primero, por la nacionalidad. ¿Ya? Hay muchos grupos que, según su nacionalidad, sus derechos humanos no son respetados. El origen étnico, ¿ya? Es decir, el grupo de donde proviene el origen étnico, si lo asociamos a la raza, a lo mejor me pueden entender, chiquillos, también hay grupos que se ven muy afectados, ¿ya? Por ejemplo, en muchas partes los grupos de pueblos descendientes o pertenecientes a pueblos originarios en muchos países se ven afectados con que no se les respeta sus derechos. El origen migratorio, ya es decir, los extranjeros. En muchos lugares los derechos de los migrantes no son respetados, ¿ya? Por el hecho de ser migrantes o porque muchas veces ellos no pueden reclamar sus derechos porque están muchas veces en condición de ilegalidad y necesitan vivir, necesitan ingresos y tienen que muchas veces aceptar que no se respeten sus derechos, ¿ya? El origen religioso. También en algunos países la religión es un motivo de que no se respeten los derechos, ¿ya? Recuerden que es la libertad de culto, la libertad de creencia, ¿ya? Y en algunos lugares esto es muy digamos, evidente, muy notorio, ¿ya? El origen, de origen ideológico también, ¿ya? Que muchas veces los derechos humanos no se respetan porque la persona tiene alguna idea distinta, diferente, ¿ya? Y eso ocurre mucho cuando hay golpes de Estado, ¿ya? Cuando hay ideas diferentes a quien asume el poder, son perseguidos las otras personas. La orientación sexual, también, eso es también una realidad en todos los países, que las personas no se les respetan sus derechos por la orientación sexual que tienen. El género, aquí la mujer sale, digamos, en peor posición, porque en muchos lugares y en todas las culturas en general, en algunas más que otras, la mujer no se le respetan todos sus derechos, ¿ya? Y no hay una igualdad, por ejemplo, igualdad de género con el hombre en, por ejemplo, en algunos trabajos, en el ingreso. Por el mismo trabajo, el hombre gana o tiene más ingresos que la mujer. La discapacidad también, la discapacidad física, la discapacidad que proviene del mental, por ejemplo, también, ¿ya? También son sujetos de derecho, por lo tanto, también se les deben respetar todos sus derechos, ¿ya? Y en algunos casos no se está respetando. La edad también es una situación que a las personas muchas veces no se les reconoce sus derechos por la edad, ¿ya? Y son los grupos más vulnerables en algunas situaciones, los niños, los más pequeños y también los adultos mayores, ¿ya? El color de piel, que es algo muy notorio, muy evidente, muchas veces en algunas sociedades tampoco se respetan estos derechos, ¿ya? La identidad cultural, ¿ya? Cuando uno pertenece a una cultura y a lo mejor manifiesta esta cultura diferente o evidente, no sé, la forma de vestirse, la forma de usar algún tipo de elemento, algún peinado, alguna cosa distinta, o tapándose la cabeza, por ejemplo, denota una identidad cultural, ¿ya? Y en algunos países esta situación también provoca un rechazo o que no se le respeten sus derechos. Entonces, hay varios grupos que en Chile, en distintos países a nivel, digamos, mundial, que sufren esta discriminación y que no se les respetan los derechos. ¿Ya? Y ahí puse varios, uno puede a lo mejor hilar más fino y encontrar más, pero es, digamos, aquí está súper variada la diversidad que existe y que muchas veces no se les respetan sus derechos, ¿ya? Ahora, ¿qué instituciones existen en el mundo?
En el mundo existen distintas instituciones que han sido creadas bajo el alero de las Naciones Unidas, pero también hay otras que son ONG, organizaciones no gubernamentales. Vamos a ir viendo cada una. Dice, instituciones de derechos humanos en el mundo. Dice, pese a su reconocimiento oficial por casi la totalidad de los estados existentes, aún son frecuentes las vulneraciones o violaciones a los derechos humanos, no solo en situaciones de guerra o conflictos, sino que también en la práctica cotidiana de algunos gobiernos o en comportamientos sociales hasta hace poco tolerados, ¿ya? O sea, aquí nosotros tenemos que pensar que los derechos humanos existen para todos en todo momento, no solamente en casos de guerra o de conflicto, ¿ya? Que a lo mejor son más evidentes, sino que también en la práctica cotidiana de algunos gobiernos, ¿ya? También en el comportamiento social que tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿ya? En que hasta hace poco tiempo algunos comportamientos sociales eran tolerados, ¿ya? Por ejemplo, la violencia de género, ¿ya? Contra las mujeres o las personas LGBTI, ¿ya? Era como lo habitual, sobre todo en las culturas más machistas, que la mujer, por ejemplo, sufriera la violencia de género y total, como era el marido el que le pegaba, no era otro. Imagínense, ¿ya? Estoy hablando de violencia física, solamente sin mencionar la violencia psicológica que existe muchas veces. Y que eran tolerados y hasta hace poco eran tolerados, ¿ya? O aceptados como algo normal o cotidiano, lo que ahora no sucedería, ¿ya? Ya. ¿Qué instituciones existen entonces? Primero vamos a hablar de las no gubernamentales, las ONG. Ahí está lo que significa ONG, dice organizaciones no gubernamentales. Aquí vamos a nombrar a dos que son a nivel internacional, que es Amnistía Internacional, que es encargada de denunciar violaciones a los derechos humanos, ¿ya? Y hay otra que es Human Rights Watch, que vigila el comportamiento de los estados en torno a los derechos humanos, ¿ya? Son dos entonces organizaciones no gubernamentales que significa que no dependen de ningún gobierno, son autónomas respecto de los gobiernos. Son dos organizaciones internacionales entonces que se preocupan de dos ámbitos relacionados con los derechos humanos, una encargada de denunciar violaciones a los derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que vigila el comportamiento de los estados en torno a los derechos humanos, ¿ya? Acuérdense que nosotros hablamos en el caso de Chile en un periodo en que el Estado era el que vulneraba los derechos humanos, ¿ya? Y se habla de terrorismo de Estado, ¿ya? O que son agentes del Estado los que vulneraron estos derechos. Aquí tenemos entonces los logos que usan estas organizaciones, ¿ya? Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Tenemos también en el mundo organizaciones como tribunales y cortes penales, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Esta última fue creada esta corte fue creada en el año 2002 y tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos. Está especializado en enjuiciar delitos como genocidio, esclavitud, tortura, crímenes de guerra y otros, cometidos en cualquier parte del mundo, ¿ya? Acuérdense, aquí genocidio se habla cuando hay una matanza masiva, una persecución y matanza masiva a un determinado grupo, por una determinada razón. Ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, los judíos eran perseguidos por su condición de ser judíos, ¿ya? De origen o religioso. La esclavitud, uno puede decir, pero en esta época la esclavitud existe un tipo de esclavitud todavía, ya en algunos países, ¿sí? Se plantea que existe, sobre todo que afecta a algunos países en que no se respetan las condiciones laborales, por ejemplo, y la gente trabaja en una verdadera condición de esclavitud. En algunos países los niños incluso son sometidos a trabajos y en que no se respeta ningún tipo de legislación laboral, horario, no hay contratos, ninguna cosa, ¿ya? La tortura sobre todo usada por agentes del Estado para lograr información, etcétera, ¿sí?
el maltrato en este caso. Los crímenes de guerra, ¿ya? Que también son, digamos, juzgados por la Corte Penal Internacional, ¿ya? Entonces son organismos en el mundo. Y hay otros organismos también en el mundo, pero estos son organismos que están bajo el alero, bajo la jurisdicción de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Uno de estos es el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y que busca mantener un mundo donde se respeten plenamente los derechos humanos, ¿ya? Ese es el objetivo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. También dependiente de la ONU está el Consejo de Derechos Humanos, que promueve el respeto, la protección de todos los derechos humanos y libertades. Y también está el Consejo Económico y Social, que fomenta la coordinación internacional para el desarrollo, ¿ya? Pensando que el desarrollo es la condición de bienestar que viven las personas o deben vivir las personas. Entonces aquí tenemos algunos logos, estos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tenemos el logo de las Naciones Unidas y del Alto Comisionado, ¿ya? En el caso de América, también hay organizaciones, organismos que ven los derechos humanos, en este caso en América, ¿ya? Tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Dice, en América es el principal órgano de protección y promoción de los derechos humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Si un habitante de algún país de este continente siente que su Estado no está protegiendo o está violando sus derechos, puede acudir a esta comisión para ser protegido, ¿ya? Entonces es una alternativa que muchas veces algunas personas o algunos organismos han acudido a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque han visto o sienten que en su estado, que es donde tienen que recurrir primero, el Estado no ha hecho nada o no se ha preocupado de esta vulneración de derechos humanos. Ya, dentro de esta comisión también está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en este caso ahí se juzgan todos lo que tiene que ver con la vulneración a los derechos humanos en América. Entonces, esta también depende de la Organización de Estados Americanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un tribunal. Todo lo que se llame corte es un tribunal. En el caso de Chile tenemos una institución que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, que se creó en el año 2010, ¿ya? Y es la principal institución preocupada del resguardo y la promoción de estos derechos, o sea, de los derechos humanos en el país, ¿ya? O sea, tiene 10 años de existencia este Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Ya? Y ahí está el logo, por eso dice 10 años, ¿ya? Porque fue creado el 2010 y este año 2020 ya tiene 10 años de existencia. Ahora, también hay organizaciones, ONGs no gubernamentales relacionadas con la defensa y la promoción de los derechos humanos en general o en algunos casos en particular. Y aquí hay 3 ejemplos. Por ejemplo, la Corporación Opción, ¿ya? Que está preocupada de los derechos de niños y niñas, ¿ya? Un grupo ahí bien vulnerable. Hay otra organización que se llama Líderes con 1000 Capacidades, ¿ya? Que está abocada a la defensa de los derechos de personas con discapacidad, ¿ya? Por eso se habla Líderes con 1000 Capacidades. Y hay otra que, por ejemplo, aquí yo seleccioné, que es el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, que busca la defensa y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas, ¿ya? Entonces hay 3, una organización preocupada de los derechos de los niños y las niñas, otra abocada a las personas con discapacidad y otra que está preocupada de los derechos humanos de los pueblos indígenas, ¿ya? Son ONGs, o sea, organizaciones no gubernamentales que no dependen de los gobiernos. El instituto sí es una organización creada por el Estado chileno, pero que es autónoma del gobierno que esté en el cargo, ¿ya? Y aquí hay, por ejemplo, los logos de la Corporación Opción y Líderes con 1000 Capacidades.
Y acá hay otros también que también se preocupan de los derechos humanos en general. Y en algunas opciones, por ejemplo, la Cruz Roja, Caritas Chile, los voluntarios para Chile también, ¿ya? Son red de ayuda humanitaria chilena. Y acá tenemos otra también que tienen que ver, por ejemplo, que la mencionamos antes, el Servicio Jesuita a Migrantes, que es el organismo, una ONG que depende de los jesuitas, de la organización Comunidad Religiosa de los Jesuitas, y que es una de las organizaciones que se preocupa de los derechos y la situación de los migrantes en Chile, por ejemplo. ¿Ya? Sobre todo hay ahora último que en Chile en los últimos años han ido llegando una gran cantidad de personas que vienen de otros países y que muchas veces quedan desamparados porque muchas veces están en condición de ilegal, por ejemplo, y que, o por idioma en el caso de los haitianos, que es otra situación que les cuesta más obtener información, comunicarse, etcétera. ¿Ya? Llegar a un país distinto en que también el idioma es diferente. Y hay centros especializados en el estudio de los derechos humanos, como algunas universidades, como aquí está la Universidad Diego Portales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces también hay varios organismos que son ONGs que se preocupan de los derechos humanos. Ahora, recordemos que en el caso de los derechos humanos no es una preocupación de ahora último, sino que recordemos que desde el siglo XVII, siglo XVIII en adelante, también hubo preocupación ya en la época de la Revolución Francesa, en la legislación inglesa, mucho antes también se preocuparon de los derechos de las personas, pero donde más se hizo esto notorio fue a partir de la Revolución Francesa, con los derechos del hombre y del ciudadano, y después de la Segunda Guerra Mundial, con toda la vulneración de derechos que hubo ahí en este conflicto, bastante grave, impactante para algunos, digamos, pueblos, muy difícil de sobrellevar, se crea entonces lo que es las Naciones Unidas y posteriormente la Declaración de los Derechos Universales, ya en el año 48. Y de ahí en adelante se han ido creando otros tratados que van, digamos, como la Declaración Universal de los Derechos en general, pero los otros pactos o tratados van viendo derechos específicos y de ahí también surgen todo lo que son la legislación internacional, las organizaciones internacionales, que son algunas que son ONG, otras que dependen de las Naciones Unidas, ¿ya? Otras que han sido creadas en Europa, en América, por ejemplo, y en el caso de Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue creada el año 2010, pero que antes habían habido otras organizaciones que se preocuparon de los derechos humanos, como en el caso del tiempo de la dictadura, en que nosotros vimos que la Iglesia, la Vicaría de la Solidaridad, las organizaciones creadas por profesionales como asistentes sociales, abogados, una corporación que era para la defensa de los derechos del pueblo, que también se preocuparon de esto, ¿ya? Antes que surgiera, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es más estructurado también. Ya, chiquillos, información. La próxima semana vamos a tener una prueba, ¿ya? Una prueba que los contenidos están ahí y que yo voy a hacer una síntesis el día martes 17, o sea, la clase anterior, el día antes, yo voy a hacer una síntesis de los contenidos para la prueba, ¿ya? Para que le digan a sus compañeros que no están ingresando a clases, que lo hagan, digamos, la síntesis, la preparación para esa prueba, que va a ser el 18 de noviembre. Esta sería la tercera nota, de las 4 que nosotros debemos tener. Y va a estar disponible en WebClass el día miércoles. Yo les voy a volver a recordar, les voy a mandar el correo y todo lo que corresponde para que no se les olvide.